Cada segundo que pasa, estás viajando a través del tiempo. Hacia adelante, siempre hacia adelante, a una velocidad constante de 1 segundo por segundo. Pero aquí está la pregunta que ha obsesionado a científicos durante más de un siglo. ¿Podríamos cambiar esa velocidad? ¿Podríamos ir más rápido hacia el futuro? ¿O lo verdaderamente imposible, retroceder al pasado? La respuesta te sorprenderá, porque según la física moderna, los viajes en el tiempo no solo son posibles, ya están sucediendo. Astronautas han viajado fracciones de segundo hacia el futuro. Partículas subatómicas lo hacen rutinariamente en nuestros laboratorios. La pregunta no es si los viajes en el tiempo son posibles, sino qué tipo de viajes podemos lograr y cuáles están prohibidos por las leyes fundamentales del universo. Si te fascinan los misterios del tiempo y el espacio, suscríbete para explorar más maravillas científicas. Empecemos por entender qué es realmente el tiempo. Esta pregunta que parece simple ha desconcertado a filósofos y científicos durante milenios. San Agustín, en el siglo IV después de Cristo, escribió: ¿Qué es el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé, pero si quiero explicarlo a quien me lo pregunta, no lo sé. Esta confesión honesta captura perfectamente lo escurridizo que es el concepto. En nuestra experiencia cotidiana, el tiempo parece absoluto y universal. 1 segundo es 1 segundo para todos, en todas partes. Si quedas en encontrarte con alguien a las 3 de la tarde, ambos llegan al mismo momento. El pasado es fijo e inmutable. El futuro está por venir. Y el presente, este instante preciso, es compartido por todos en el universo simultáneamente. Esta visión del tiempo se llama tiempo absoluto, y durante la mayor parte de la historia humana, nadie tenía razón para cuestionarla. Isaac Newton, cuando desarrolló sus leyes de la física en el siglo XVII, asumió que el tiempo era absoluto. Imaginaba el tiempo como un río, que fluye uniformemente, independiente de cualquier cosa que suceda en el universo. Los relojes podían correr más rápido o más lento, pero el tiempo mismo era inmutable. Esta visión funcionó extraordinariamente bien para describir el movimiento de los planetas, la caída de los objetos, todo lo que sucedía a velocidades ordinarias en escalas humanas. Pero contenía una suposición oculta que nadie había cuestionado realmente: que el tiempo es lo mismo para todos los observadores, sin importar cómo se muevan o dónde estén. Todo cambió en 1905, cuando un joven empleado de oficina de patentes en Suiza, llamado Albert Einstein, publicó un artículo con el título modesto sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento. En este artículo, Einstein demostró algo revolucionario: el tiempo no es absoluto. Fluye a diferentes velocidades dependiendo de tu velocidad y tu posición en un campo gravitacional. La teoría de Einstein, llamada relatividad especial, nació de una pregunta aparentemente simple: ¿qué pasaría si viajaras a la velocidad de la luz? Einstein había estado reflexionando sobre esta pregunta desde que era adolescente. Imaginaba perseguir un rayo de luz. Si pudieras alcanzarlo y viajar junto a él a la misma velocidad, ¿qué verías? La respuesta clásica, siguiendo la física de Newton, sería que verías el rayo de luz congelado en el espacio, como una ola de luz estacionaria. Pero esto crea un problema. Las ecuaciones de James Clerk Maxwell, que describen cómo funciona la luz y el electromagnetismo, no permiten ondas de luz estacionarias. Funcionan solo si la luz se mueve a una velocidad específica, aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo. Einstein se dio cuenta de que había una contradicción fundamental aquí. O las leyes del electromagnetismo de Maxwell eran incorrectas, o algo estaba mal con nuestra comprensión del tiempo y el espacio. Y Einstein, con una audacia notable para un joven de 26 años, eligió repensar el tiempo y el espacio en lugar de abandonar las ecuaciones de Maxwell. Su solución radical fue esta: la velocidad de la luz es la misma para todos los observadores, sin importar qué tan rápido se muevan. Si estás parado y mides la velocidad de un rayo de luz, obtienes 300.000 kilómetros por segundo. Si estás en una nave espacial viajando al 99% de la velocidad de la luz
y mides un rayo de luz pasando junto a ti, también obtienes 300.000 kilómetros por segundo. No 300.000 más tu propia velocidad, sino exactamente 300.000. Esto parece imposible. Si estás en un tren viajando a 100 kilómetros por hora y lanzas una pelota hacia adelante a 20 kilómetros por hora, la pelota viaja a 120 kilómetros por hora respecto al suelo. Las velocidades se suman, pero con la luz no se suman. La luz siempre viaja a la misma velocidad, sin importar qué. Para que esto funcione, algo más debe estar cediendo. Y ese algo es el tiempo. El tiempo debe fluir a diferentes velocidades para diferentes observadores para mantener la velocidad de la luz constante. Esto se llama dilatación del tiempo, y es la base fundamental de cómo funcionan los viajes en el tiempo. Déjame explicarte cómo funciona con un ejemplo concreto. Imagina dos gemelos idénticos, llamémoslos Ana y Beatriz. Ana se queda en la Tierra, mientras que Beatriz aborda una nave espacial que puede viajar al 90% de la velocidad de la luz. Beatriz viaja a una estrella distante y regresa. Según el reloj de la Tierra y la experiencia de Ana, el viaje toma 20 años. Pero cuando Beatriz regresa, descubre algo asombroso. Para ella, el viaje tomó solo 9 años. Beatriz ha envejecido solo 9 años, mientras que Ana ha envejecido 20. Beatriz ha viajado 11 años hacia el futuro de la Tierra. No es una ilusión óptica o un truco de relojes. Cada proceso biológico en el cuerpo de Beatriz, cada pensamiento en su cerebro, cada latido de su corazón, todo experimentó solo 9 años, mientras que Ana experimentó 20. Esta es la paradoja de los gemelos, uno de los ejemplos más famosos de la relatividad. Y no es solo un experimento mental. Es un hecho verificado de la naturaleza que hemos medido innumerables veces. Los relojes atómicos en aviones que vuelan alrededor del mundo realmente corren más lento que los relojes idénticos en el suelo. La diferencia es minúscula, nanosegundos, pero es medible y coincide exactamente con las predicciones de Einstein. Los astronautas en la Estación Espacial Internacional están viajando a aproximadamente 8 kilómetros por segundo, unas 20 veces más rápido que un avión comercial. Debido a su velocidad, experimentan el tiempo ligeramente más lento que nosotros en la Tierra. Después de 6 meses en órbita, un astronauta ha envejecido aproximadamente 0,007 segundos menos que si se hubiera quedado en Tierra. Es una cantidad minúscula, pero es viaje en el tiempo real, verificable, hacia el futuro. Ahora bien, podrías preguntarte, si el tiempo se ralentiza cuando viajas rápido, ¿hay un límite? ¿Qué pasa si viajas exactamente a la velocidad de la luz? La respuesta es fascinante y extraña. A la velocidad de la luz, el tiempo se detiene completamente. Desde la perspectiva de un fotón de luz viajando del Sol a la Tierra, el viaje no toma ningún tiempo en absoluto. El fotón existe en su punto de emisión y su punto de absorción simultáneamente. Existe fuera del tiempo. Esto es parcialmente porque nada con masa puede alcanzar la velocidad de la luz. A medida que te acercas a la velocidad de la luz, no solo el tiempo se ralentiza, sino que tu masa efectiva aumenta. Requiere más y más energía acelerar cada vez más. Para alcanzar exactamente la velocidad de la luz, necesitarías energía infinita. Es un límite de velocidad cósmico incorporado en la estructura del universo. Pero aquí está la conclusión importante. El viaje en el tiempo hacia el futuro no solo es posible, es relativamente fácil en principio. Todo lo que necesitas hacer es moverte muy rápido. Cuanto más rápido vayas, más te ralentizas a través del tiempo en comparación con el resto del universo. Desde tu perspectiva, el tiempo fluye normalmente, pero cuando regresas, descubres que mucho más tiempo ha pasado en la Tierra. En teoría, podrías viajar miles de años hacia el futuro en lo que para ti sería solo unos pocos años de tiempo experimentado. Si pudieras construir una nave espacial que acelerara continuamente a un g, la misma aceleración que sientes debido a la gravedad de la Tierra, podrías alcanzar el centro de nuestra galaxia en solo 27 años de tiempo de nave. Pero en la Tierra,
habrían pasado aproximadamente 30.000 años. Podrías literalmente viajar al futuro lejano de la humanidad, ver cómo ha evolucionado la civilización, presenciar tecnologías y sociedades que no podemos imaginar. Por supuesto, hay un gran problema. No podrías regresar. El viaje sería solo de ida. Una vez que has viajado al futuro, no hay forma de volver. Esto nos lleva a la pregunta mucho más difícil. ¿Qué pasa con el viaje al pasado? ¿Es posible retroceder en el tiempo, no solo adelantarnos? Esta pregunta nos adentra en territorio mucho más extraño y controvertido. El viaje al pasado es donde la física se vuelve verdaderamente extraña y donde los científicos todavía debaten ferozmente si es siquiera posible. Para entender por qué el viaje al pasado es tan problemático, primero necesitamos comprender algo fundamental sobre cómo funciona la causalidad en nuestro universo. La causalidad es el principio de que las causas preceden a los efectos. Enciendes una luz y luego la habitación se ilumina. No al revés. Plantas una semilla y luego crece un árbol. El orden importa. Todo en nuestra experiencia cotidiana, toda la ciencia, toda la lógica, depende de este principio básico. El viaje al pasado amenaza con destruir la causalidad. Si puedes regresar en el tiempo, podrías en teoría evitar que algo suceda antes de que suceda. Podría ser el efecto que elimina su propia causa. Esto crea paradojas lógicas que parecen imposibles de resolver. La más famosa es la paradoja del abuelo. Imagina que construyes una máquina del tiempo y viajas al pasado. Encuentras a tu abuelo cuando era joven, antes de que conociera a tu abuela, y lo matas. Pero si tu abuelo muere antes de tener hijos, tu padre nunca nace, lo que significa que tú nunca naces, lo que significa que no puedes viajar al pasado para matar a tu abuelo. Entonces él vive, tienes un padre, tú naces, viajas al pasado y lo matas. Es un bucle lógico imposible. Durante décadas, los físicos pensaron que esta paradoja demostraba que el viaje al pasado era simplemente imposible. Las leyes de la física debían prohibirlo de alguna manera para preservar la causalidad. Pero luego, algo sorprendente sucedió. Los físicos comenzaron a descubrir soluciones a las ecuaciones de Einstein que permitían el viaje al pasado. La primera fue descubierta por Kurt Gödel, el famoso matemático y lógico, en 1949. Gödel encontró una solución a las ecuaciones de la relatividad general de Einstein que describía un universo giratorio. En este universo, si viajas en la dirección correcta el tiempo suficiente, eventualmente regresas a tu punto de partida no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Podrías literalmente viajar en un círculo y llegar antes de que partieras. Einstein quedó profundamente perturbado por este descubrimiento. Sus propias ecuaciones, que describían cómo funciona la gravedad y la estructura del espacio-tiempo, permitían algo que parecía violar la lógica más básica. Por suerte, el universo de Gödel no se parece a nuestro universo real. Nuestro universo está expandiéndose, no girando como un todo. Así que esta solución particular probablemente no se aplica a la realidad, pero la puerta estaba abierta. Si una solución permitía el viaje al pasado, quizás había otras, y los físicos comenzaron a encontrarlas. La más famosa y la más estudiada involucra algo llamado agujero de gusano. Para entender qué es un agujero de gusano, imagina que el espacio-tiempo no es plano, sino que tiene profundidad, como una hoja de papel que puede doblarse y curvarse. Ahora imagina que tomas dos puntos distantes en esta hoja y los conectas con un túnel que perfora a través del espacio-tiempo. Este túnel es un agujero de gusano. En principio, podrías entrar por un extremo y salir por el otro, viajando entre dos lugares distantes sin tener que recorrer la distancia que los separa. Sería como un atajo a través del espacio. Los agujeros de gusano surgen naturalmente de las ecuaciones de Einstein. No son especulación de ciencia ficción, son soluciones matemáticas legítimas a la relatividad general. El problema es que son extraordinariamente inestables. Tan pronto como intentas enviar algo a través de un agujero de gusano, incluso un solo fotón de luz, el agujero colapsa sobre sí mismo antes de que el fotón pueda atravesarlo.
Para mantener abierto un agujero de gusano, necesitarías algo llamado materia exótica, con densidad de energía negativa. Esta es materia que tiene propiedades gravitacionales opuestas a la materia normal. Mientras la materia normal atrae, la materia exótica repele. Mantendría abierto el agujero de gusano contra su tendencia natural a colapsar. Ahora bien, aquí está la parte fascinante sobre los agujeros de gusano y el viaje en el tiempo. En 1988, el físico Kip Thorne y sus colegas demostraron que si puedes mantener abierto un agujero de gusano, podrías convertirlo en una máquina del tiempo. Aquí está cómo funcionaría. Imagina que creas un agujero de gusano con dos bocas, una en la Tierra y otra en el espacio. Ahora tomas una de las bocas, digamos la que está en el espacio, y la aceleras a alta velocidad en un viaje de ida y vuelta. Debido a la dilatación del tiempo, el tiempo fluye más lento para la boca en movimiento que para la boca estacionaria en la Tierra. Digamos que para la boca viajera pasan 10 años, pero debido a su alta velocidad pasan 50 años en la Tierra. Ahora las dos bocas del agujero de gusano están conectadas, pero están desplazadas en el tiempo. Si entras por la boca de la Tierra en el año 2050, sales por la otra boca en el año 2010. Has viajado 40 años al pasado. Este es un agujero de gusano transitable convertido en máquina del tiempo. Y matemáticamente funciona, las ecuaciones lo permiten. Pero hay varios problemas enormes con esto. Primero, necesitas la materia exótica para mantener abierto el agujero de gusano. ¿Existe alguna evidencia de que algo parecido a la energía negativa podría existir? El efecto Casimir en física cuántica produce algo similar, pero la cantidad que necesitarías para un agujero de gusano del tamaño humano es astronómica. Estamos hablando de la energía negativa equivalente a la masa de Júpiter concentrada en un espacio pequeño. Segundo, hay un problema fundamental con cualquier máquina del tiempo basada en agujeros de gusano. No puedes viajar más atrás en el tiempo de cuando la máquina fue creada. Si construyes tu agujero de gusano del tiempo en el año 2050, puedes usarlo para viajar a 2010, pero no puedes viajar a 1950. El agujero de gusano no existía entonces. Esto significa que si los agujeros de gusano del tiempo son posibles, y si alguna vez construimos uno, solo será útil para generaciones futuras. Nosotros nunca podremos usarlo para visitar nuestro propio pasado. Solo el futuro podría visitarnos a nosotros. Tercero, y quizás más problemático, está la cuestión de las paradojas. ¿Qué pasaría si intentas crear una paradoja usando un agujero de gusano del tiempo? El físico Joseph Polchinski propuso una versión más simple de la paradoja del abuelo usando agujeros de gusano. Imagina que envías una bola de billar a través de un agujero de gusano del tiempo. La bola emerge en el pasado y golpea a su yo más joven, evitando que entre al agujero de gusano en primer lugar. Pero si nunca entra, entonces no puede emerger en el pasado para golpearse. Paradoja. Polchinski y sus colegas estudiaron esto matemáticamente y encontraron algo fascinante. Siempre hay trayectorias autoconsistentes. La bola podría emerger del agujero de gusano, rozar a su yo más joven y cambiar su trayectoria ligeramente, pero de tal manera que todavía entra al agujero de gusano, solo en un ángulo ligeramente diferente. El universo encuentra formas de evitar las paradojas. Esto llevó a lo que se llama el principio de autoconsistencia de Novikov, propuesto por el físico Igor Novikov. Básicamente establece que si el viaje al pasado es posible, solo pueden ocurrir eventos que sean autoconsistentes. No puedes cambiar el pasado porque ya eres parte del pasado. Si viajas atrás, todo lo que hagas ya sucedió. En este escenario, el libre albedrío se vuelve extraño. Digamos que intentas matar a tu abuelo. Algo siempre te detendrá. Tu arma falla. Pierdes el valor. Te confundes de persona. Lo que sea, pero el resultado es que no puedes crear una paradoja porque el universo simplemente no lo permite. Esta es una solución elegante en cierto sentido, pero plantea preguntas filosóficas profundas sobre la determinación y el libre albedrío. ¿Significa que el futuro,
¿Está predeterminado si puedes viajar al pasado? ¿O hay algo más sutil sucediendo? Hay otra solución propuesta a las paradojas del viaje en el tiempo, y es probablemente la más extraña de todas: los universos paralelos. Esta idea viene de una interpretación particular de la mecánica cuántica llamada la interpretación de muchos mundos. Según esta interpretación, cada vez que sucede un evento cuántico con múltiples resultados posibles, el universo se divide en múltiples versiones, una para cada resultado. Esto crea una vasta estructura ramificada de realidades paralelas, todas igualmente reales, todas evolucionando de acuerdo con las leyes de la física. Ahora, si combinas esto con el viaje en el tiempo, obtienes una solución a las paradojas. Cuando viajas al pasado, no viajas a tu propio pasado, viajas al pasado de un universo paralelo. Si matas al abuelo en ese universo, solo afectas esa línea temporal. Tu propia línea temporal, de donde viniste, permanece intacta. En este escenario, el viaje al pasado es posible, pero nunca puedes cambiar tu propio pasado, solo crear o entrar en líneas temporales alternativas. Es una forma de tener tu pastel y comértelo también. Viaje en el tiempo sin paradojas. El problema con esta idea es que es fundamentalmente no verificable. Si viajas a un universo paralelo, por definición no puedes regresar para contarles a otros sobre él. Y no tenemos evidencia independiente de que existan universos paralelos. Es una hipótesis elegante, pero permanece en el reino de la especulación. Entonces, ¿dónde nos deja todo esto? Tenemos las ecuaciones de Einstein que permiten el viaje al pasado en ciertos escenarios. Tenemos agujeros de gusano que en teoría podrían convertirse en máquinas del tiempo. Tenemos soluciones propuestas a las paradojas, ya sea autoconsistencia o universos paralelos. Pero también tenemos obstáculos prácticos enormes: la necesidad de materia exótica, las enormes cantidades de energía requeridas y las profundas preguntas sobre causalidad que quedan sin respuesta. Muchos físicos piensan que debe haber alguna ley más profunda que aún no hemos descubierto que prohíbe el viaje al pasado. Stephen Hawking propuso lo que llamó la conjetura de protección cronológica, la idea de que las leyes de la física conspiran para hacer imposible el viaje al pasado a escala macroscópica, preservando así la causalidad. Pero es solo una conjetura, no tenemos prueba. Y hasta que entendamos completamente cómo combinar la mecánica cuántica con la relatividad general, hasta que tengamos una teoría completa de la gravedad cuántica, no podemos decir con certeza si el viaje al pasado es imposible o simplemente increíblemente difícil. Los agujeros de gusano no son la única forma teórica de crear una máquina del tiempo. A lo largo de las décadas, los físicos han propuesto varios otros métodos, cada uno con sus propias posibilidades fascinantes y problemas aparentemente insuperables. Exploremos algunos de los más intrigantes. Una de las propuestas más extrañas viene del físico Frank Tipler en 1974. Tipler demostró matemáticamente que un cilindro infinitamente largo hecho de materia increíblemente densa, girando a cerca de la mitad de la velocidad de la luz, podría arrastrar el espacio-tiempo a su alrededor de tal manera que permitiría bucles de tiempo cerrados. Imagina un cilindro gigantesco, más denso que una estrella de neutrones, extendiéndose infinitamente en ambas direcciones, rotando frenéticamente. Si vuelas tu nave espacial en una espiral alrededor de este cilindro en la dirección correcta, eventualmente terminarías en tu propio pasado. El cilindro literalmente tuerce el espacio-tiempo en un nudo temporal. Matemáticamente funciona. Las ecuaciones de Einstein lo permiten. Pero los problemas prácticos son obvios. Primero, necesitas un cilindro infinitamente largo, lo cual en un universo finito es problemático. Segundo, necesitas cantidades inconcebibles de materia extremadamente densa. Tercero, necesitas hacer girar toda esta masa a velocidades relativistas. La energía requerida sería astronómica, literalmente mayor que la energía de galaxias enteras. Y luego está el problema de que si construyes tal objeto, probablemente colapsaría en un agujero negro mucho antes de que pudieras usarlo como máquina del tiempo. Así que el cilindro de Tipler es fascinante teóricamente, pero prácticamente imposible. Otra propuesta intrigante involucra cuerdas cósmicas.
Las cuerdas cósmicas son defectos hipotéticos en el tejido del espacio-tiempo, predichos por algunas teorías de la física de partículas. Serían increíblemente delgadas, mucho más delgadas que un átomo, pero increíblemente masivas, con la masa de galaxias concentrada en hilos de longitud astronómica. En 1991, el físico Richard Gott demostró que si dos cuerdas cósmicas pasaran una junto a la otra a alta velocidad, crearían una región de espacio-tiempo donde los viajes al pasado serían posibles. Podrías volar tu nave espacial alrededor de las cuerdas en un bucle particular y regresar antes de que partieras. El problema aquí es múltiple. Primero, no sabemos con certeza si las cuerdas cósmicas realmente existen. Nunca hemos observado una. Segundo, si existen, son increíblemente raras. Tercero, necesitarías controlar el movimiento de objetos con masas galácticas viajando a velocidades cercanas a la luz. Y cuarto, análisis posteriores sugirieron que la configuración necesaria de cuerdas probablemente violaría las condiciones de energía, haciendo que la máquina fuera físicamente imposible de construir. Hay también propuestas que involucran agujeros negros en rotación, llamados agujeros negros de Kerr. Estos objetos fascinantes, predichos por las matemáticas de la relatividad general, tienen propiedades extraordinarias. A diferencia de un agujero negro simple que no rota, un agujero negro de Kerr tiene una estructura más compleja con algo llamado ergosfera, una región donde el espacio-tiempo mismo está siendo arrastrado alrededor del agujero negro. Las matemáticas sugieren que dentro de un agujero negro de Kerr podría haber caminos que te llevarían al pasado. Pero aquí está el gran problema. Para usar un agujero negro de Kerr como máquina del tiempo, tendrías que pasar a través del horizonte de eventos, el punto de no retorno. Una vez dentro, nunca podrías salir para contarle a nadie sobre tu viaje en el tiempo. Estarías atrapado dentro del agujero negro, donde eventualmente serías destruido por fuerzas gravitacionales extremas. Algunos modelos sugieren que podrías atravesar el agujero negro y emerger en otro universo o en otra región de nuestro universo. Pero esto es altamente especulativo, y la mayoría de los físicos piensan que las fuerzas dentro de un agujero negro real destruirían cualquier objeto material mucho antes de que pudiera completar tal viaje. Todas estas propuestas de máquinas del tiempo tienen algo en común. Requieren condiciones extremas que probablemente no existen en la naturaleza y que ciertamente están más allá de nuestra capacidad tecnológica para crear. Materia exótica, cilindros infinitos, cuerdas cósmicas, agujeros negros controlados, todo esto está en el reino de lo técnicamente imposible, al menos con la tecnología actual o previsible. Pero aquí está la pregunta fascinante. ¿Hay alguna razón fundamental por la cual estas cosas son imposibles o simplemente son tecnológicamente inalcanzables? ¿Es el viaje al pasado prohibido por las leyes de la física o simplemente requiere ingeniería que está más allá de nuestras capacidades actuales? Esta pregunta nos lleva a lo que los físicos llaman condiciones de energía. Estas son restricciones sobre qué tipos de materia y energía pueden existir según las leyes de la física. La materia normal, todo lo que experimentamos en la vida cotidiana, satisface algo llamado la condición de energía débil. Su densidad de energía es positiva. Pero muchas de las máquinas del tiempo propuestas requieren violar esta condición. Necesitan materia exótica con densidad de energía negativa. Y durante mucho tiempo, los físicos pensaron que tal cosa era imposible, pero luego descubrimos el efecto Casimir. El efecto Casimir, descubierto en 1948, muestra que en el vacío cuántico, entre dos placas conductoras colocadas muy cerca una de la otra, puede desarrollarse una presión negativa. No es exactamente materia exótica, pero es algo que se comporta de manera similar. Esto demostró que las violaciones locales de las condiciones de energía son posibles, al menos a escalas cuánticas. Sin embargo, análisis posteriores han sugerido que incluso si puedes crear pequeñas cantidades de energía negativa, las leyes de la mecánica cuántica parecen limitar cuánta puedes acumular y durante cuánto tiempo. Hay lo que se llaman desigualdades de energía cuántica, que parecen hacer imposible acumular suficiente energía negativa
para crear un agujero de gusano transitable del tamaño humano. Esto ha llevado a muchos físicos a pensar que las máquinas del tiempo están prohibidas no por las leyes de la relatividad general, sino por las leyes de la mecánica cuántica. Es como si el universo tuviera múltiples capas de protección contra los viajes al pasado. Stephen Hawking, antes de su muerte en 2018, argumentó enérgicamente que el viaje al pasado debe ser imposible. Su argumento principal era simple pero poderoso. Si el viaje al pasado fuera posible, ¿dónde están todos los turistas? ¿Del tiempo? Si en algún momento futuro, incluso miles o millones de años en el futuro, la humanidad o sus descendientes desarrollan viajes en el tiempo, ¿por qué no vemos evidencia de visitantes del futuro? Hawking incluso organizó una fiesta para viajeros del tiempo, en 2009. Envió las invitaciones solo después de que la fiesta había ocurrido, con la esperanza de que los viajeros del tiempo del futuro las encontraran y vinieran. Nadie apareció. Para Hawking, esto era evidencia de que el viaje al pasado nunca será posible. Por supuesto, hay contraargumentos. Quizás los viajeros del tiempo son extremadamente cuidadosos de no revelar su presencia. Quizás hay regulaciones estrictas en el futuro sobre el viaje temporal. Quizás solo pueden viajar a momentos después de que se construyó la primera máquina del tiempo. O quizás la civilización humana nunca llega al punto de desarrollar viajes en el tiempo. Pero la ausencia de evidencia de viajeros del tiempo es ciertamente sugerente. Si el viaje al pasado fuera rutinario en algún futuro, esperaríamos ver algún impacto en nuestro presente. La falta de tal evidencia no prueba que sea imposible, pero ciertamente plantea preguntas. Hay también consideraciones de la termodinámica, la ciencia del calor y la energía. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía, el desorden, siempre aumenta con el tiempo en sistemas cerrados. Esta ley define efectivamente la flecha del tiempo, la dirección en la que el tiempo fluye. Si pudieras viajar al pasado, estarías yendo en contra de esta flecha del tiempo. Estarías moviéndote hacia regiones de menor entropía. Algunos físicos argumentan que esto podría violar la segunda ley de la termodinámica de maneras fundamentales, creando problemas no solo con la causalidad, sino con las leyes básicas que gobiernan la energía y el calor. Otros argumentan que un viajero del tiempo, como sistema complejo, podría localmente tener entropía, decreciente mientras viaja al pasado, pero que el universo como un todo todavía tendría entropía creciente. Es complicado, y los físicos todavía debaten estos puntos. Hay también la cuestión de la información. En física moderna, particularmente en la mecánica cuántica, la información es algo fundamental. No puede crearse ni destruirse, solo transformarse. Esto se llama conservación de la información cuántica. El viaje al pasado crea problemas potenciales con la conservación de la información. Si viajas al pasado y cambias algo, ¿qué sucede con la información sobre cómo eran las cosas originalmente? ¿Se pierde o se conserva en alguna forma? Estas preguntas tocan los fundamentos mismos de cómo funciona la realidad a nivel cuántico. Algunos teóricos, incluyendo al famoso físico Juan Maldacena, han argumentado que las consideraciones de información cuántica podrían ser lo que finalmente prohíbe el viaje al pasado. El universo tiene que mantener un registro consistente de información, y el viaje al pasado podría romper esa consistencia de maneras que las leyes fundamentales no permiten. Todo esto nos lleva a una conclusión tentativa. Mientras que las ecuaciones de la relatividad general permiten el viaje al pasado, en ciertos escenarios altamente específicos, hay múltiples razones para pensar que cuando incluyes la mecánica cuántica, la termodinámica y las consideraciones sobre información, el viaje al pasado se vuelve imposible o al menos extremadamente restringido. Pero, y esto es crucial, no tenemos prueba definitiva. No tenemos una teoría completa que unifique la relatividad general y la mecánica cuántica. Esa teoría, a menudo llamada gravedad cuántica o teoría de cuerdas en una de sus encarnaciones, podría cambiar completamente nuestra comprensión de lo que es posible. Más allá de la física y la matemática, el viaje en el tiempo
plantea preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza de la realidad, el libre albedrío y nuestra comprensión del tiempo mismo. Estas preguntas nos llevan a territorios donde la ciencia y la filosofía se encuentran, donde las ecuaciones dan paso a la contemplación sobre qué significa existir en el tiempo. Empecemos con una pregunta fundamental. ¿Qué es realmente el tiempo? Hemos hablado de cómo el tiempo se comporta, cómo puede ralentizarse o acelerarse, cómo puede curvarse y retorcerse. Pero esto no responde a la pregunta más básica. ¿Qué es? Hay dos visiones principales del tiempo en la filosofía y la física. La primera se llama presentismo, la idea de que solo el presente realmente existe. El pasado ya no existe, simplemente sucedió. El futuro aún no existe, simplemente sucederá. Solo este momento, este ahora, es real. Esta visión se alinea con nuestra experiencia subjetiva. Sentimos que vivimos en un presente en movimiento, con el pasado detrás de nosotros y el futuro adelante. Pero tiene problemas serios con la relatividad. Sí, diferentes observadores pueden experimentar eventos en diferentes órdenes dependiendo de su velocidad. ¿Cómo puede haber un ahora universal? El presentismo parece incompatible con lo que la relatividad nos dice sobre el tiempo. La segunda visión se llama eternalismo, o la visión del universo de bloque. En esta perspectiva, todo el tiempo, pasado, presente y futuro, existe simultáneamente. El tiempo no fluye, simplemente es. Eres una estructura de 4 dimensiones que se extiende desde tu nacimiento hasta tu muerte a través del tiempo, de la misma manera que te extiendes a través del espacio. Esta visión es más compatible con la relatividad. Si el tiempo es solo otra dimensión como el espacio, entonces tiene sentido que todo el tiempo exista al mismo tiempo, por así decirlo. Pero tiene implicaciones filosóficas inquietantes. Si todo tu futuro ya existe, ¿tienes libre albedrío? ¿O todo está predeterminado? Estas preguntas se vuelven aún más agudas cuando consideramos el viaje en el tiempo. Si puedes viajar al pasado, entonces ese pasado debe existir de alguna manera. No es solo una memoria o un registro, es un lugar real al que puedes ir. Esto parece apoyar el eternalismo sobre el presentismo. Pero entonces enfrentas el problema de las paradojas nuevamente. Si el futuro ya existe, y viajas a lo que para ti es el pasado, pero que aún es el futuro de ese momento, ¿puedes cambiarlo? Si no puedes, ¿qué sucede con tu libre albedrío? Si puedes, ¿cómo evitas las paradojas? Algunos filósofos han propuesto lo que llaman fatalismo de viaje en el tiempo. La idea es que si el viaje al pasado es posible, entonces todo lo que haces cuando viajas al pasado ya estaba destinado a suceder. No puedes cambiar el pasado porque tus acciones en el pasado son parte de lo que creó el presente desde el cual viajaste. Imagina que viajas a 1950 para conocer a tu abuelo. Tienes una conversación con él que lo inspira a mudarse a una ciudad diferente, donde conoce a tu abuela. Tus acciones en el pasado son la causa de tu propia existencia. Es un bucle causal cerrado, pero no es una paradoja porque es autoconsistente. En este escenario, parece que tienes libre albedrío. Estás eligiendo viajar al pasado, estás eligiendo qué decir, pero en un sentido más profundo, todo está predeterminado. Tenías que hacer exactamente lo que hiciste porque ya lo hiciste. Es una forma extraña de determinismo que preserva la sensación subjetiva de libre albedrío, mientras niega su realidad última. Otros filósofos rechazan esto y argumentan que el viaje al pasado y el libre albedrío genuino son incompatibles. Si realmente tienes libre albedrío, entonces debes poder hacer cosas en el pasado que creen paradojas, lo cual parece imposible. Por lo tanto, o el libre albedrío es una ilusión, o el viaje al pasado es imposible. Hay también preguntas profundas sobre la identidad personal. Si viajas al pasado y conoces a tu yo más joven, ¿cuál de ustedes es el real? Ambos tienen las mismas memorias hasta cierto punto. Ambos creen que son tú. Pero uno es mayor y ha experimentado más. Y si, como sugiere la interpretación de muchos mundos, viajar al pasado te lleva a un universo paralelo,
Entonces, ¿qué pasa con el tú en ese universo? ¿Lo reemplazas? ¿Coexisten dos de ti? ¿Qué significa la identidad cuando pueden existir múltiples versiones de ti en diferentes líneas temporales? Estas preguntas no son solo abstractas. Si alguna vez desarrollamos viajes en el tiempo, enfrentaremos dilemas éticos y legales prácticos. Si viajas al pasado y cometes un crimen, ¿eres responsable en el presente? Si cambias algo en el pasado que afecta las vidas de las personas, ¿es eso asesinato? ¿O las personas que afectas nunca existieron realmente? Imagina que accidentalmente evitas que tus padres se conozcan. Tienes un hermano que ahora nunca nacerá. ¿Eres culpable de su muerte? Él nunca existirá, pero, desde tu perspectiva, él existió. Has borrado una vida de la existencia. La ética de esto es profundamente confusa. Ahora bien, dejando de lado estas cuestiones filosóficas, ¿qué nos dice la ciencia actual sobre el futuro de la investigación de viajes en el tiempo? ¿Hay algún trabajo experimental o teórico activo en esta área? La respuesta es sí, pero de manera limitada. Ningún laboratorio está intentando construir una máquina del tiempo. Eso está más allá de nuestras capacidades tecnológicas. Pero los físicos están estudiando las cuestiones teóricas y buscando formas de probar aspectos de estas ideas. Una área activa de investigación es el estudio de analogías de agujeros negros. Los científicos han creado sistemas en laboratorios que se comportan de manera similar a los agujeros negros, pero usando luz o sonido en lugar de gravedad. Estos agujeros negros análogos permiten probar algunos aspectos de la física de los agujeros negros en condiciones controladas. Por ejemplo, el físico Jeff Steinhauer en Israel ha creado agujeros negros análogos usando átomos ultrafríos. Ha demostrado fenómenos similares a la radiación de Hawking en estos sistemas. Aunque estos no son agujeros negros reales, proporcionan información sobre cómo se comporta el espacio-tiempo en condiciones extremas. Hay también investigación sobre materia exótica y energía negativa. Los físicos están estudiando el efecto Casimir y otros fenómenos cuánticos para entender los límites de lo que es posible con densidades de energía negativas. Hasta ahora, los resultados sugieren que las cantidades necesarias para un agujero de gusano transitable están muy más allá de lo alcanzable, pero la investigación continúa. En el frente teórico hay trabajo continuo en gravedad cuántica, la teoría que eventualmente unificará la relatividad general y la mecánica cuántica. La teoría de cuerdas, la gravedad cuántica de bucles y otros enfoques están todos intentando resolver este problema. Una teoría completa de gravedad cuántica podría finalmente responder definitivamente si el viaje al pasado es posible o prohibido. Algunos físicos están explorando lo que llaman computación con curvas temporales cerradas. Esta es la idea de usar bucles de tiempo, si existen, no para viajes físicos, sino para realizar cálculos que serían imposibles de otra manera. Es un campo altamente especulativo, pero plantea preguntas fascinantes sobre lo que podríamos hacer si tuviéramos acceso a caucho temporal. Hay también un campo creciente llamado astrofísica relativista, que estudia objetos como estrellas de neutrones y agujeros negros, donde los efectos de la relatividad general son extremos. Al estudiar estos objetos, aprendemos más sobre cómo se comporta el espacio-tiempo en condiciones límite, lo cual es relevante para entender si las máquinas del tiempo son posibles. Las observaciones recientes de ondas gravitacionales, ondulaciones en el espacio-tiempo causadas por eventos cósmicos como colisiones de agujeros negros, han abierto una nueva ventana para estudiar el espacio-tiempo. Estas observaciones nos dan datos reales sobre cómo funciona la gravedad en las condiciones más extremas del universo. En 2016, el experimento LIGO detectó ondas gravitacionales por primera vez, confirmando una predicción clave de la relatividad general de Einstein. Desde entonces, hemos detectado docenas de tales eventos. Cada detección nos enseña más sobre el espacio-tiempo y las condiciones extremas donde la relatividad general opera en su forma más pura. Esta investigación no conducirá a máquinas del tiempo en el futuro cercano, o posiblemente nunca. Pero nos está dando una comprensión cada vez más profunda de la estructura del espacio-tiempo,
y esa comprensión eventualmente nos dirá si las máquinas del tiempo son una posibilidad genuina o una fantasía imposible. Hay también consideraciones prácticas sobre el viaje en el tiempo que a menudo se pasan por alto. Incluso si pudieras viajar al pasado, viajar en el espacio también. La Tierra está en constante movimiento, orbitando el Sol, que está orbitando el centro de la galaxia, que se está moviendo a través del espacio intergaláctico. Si viajas un año al pasado, la Tierra estará en una posición completamente diferente en el espacio. Podrías emerger en el vacío del espacio, a millones de kilómetros de donde está la Tierra en ese momento. Necesitarías no solo una máquina del tiempo, sino también una forma de navegar a través del espacio-tiempo con precisión para llegar a donde realmente quieres estar. Este es un detalle técnico, pero ilustra que incluso si resolvemos la física fundamental, los problemas prácticos de ingeniería para el viaje en el tiempo serían formidables. No es solo cuestión de retroceder el reloj, es cuestión de navegar a través de 4 dimensiones con precisión extrema. Entonces, ¿cuál es el veredicto final sobre las máquinas del tiempo? Después de todo lo que hemos explorado, la respuesta honesta es: no sabemos con certeza. El viaje al futuro es definitivamente posible y lo hemos demostrado a pequeña escala. Cuanto más rápido viajas, más lento experimentas el tiempo en comparación con el resto del universo. Esto no está en duda. El viaje al pasado es mucho más incierto. Las ecuaciones de la relatividad general lo permiten en casos específicos, pero todos estos casos requieren condiciones que probablemente no existen en la naturaleza y que ciertamente no podemos crear con la tecnología actual. Además, hay múltiples razones teóricas para pensar que cuando incluyes la mecánica cuántica, el viaje al pasado podría estar prohibido. La mayoría de los físicos apostaría en contra de que el viaje al pasado sea posible, pero no tenemos prueba definitiva de ninguna manera. Y eso, en cierto sentido, es lo emocionante. Todavía hay un misterio genuino aquí, una pregunta fundamental sobre la estructura de la realidad que aún no hemos respondido. Hemos viajado a través de las ecuaciones de Einstein, explorado agujeros de gusano y paradojas, contemplado universos paralelos y bucles causales. Pero quizás la lección más profunda sobre los viajes en el tiempo no es si son posibles, sino qué nos enseñan sobre nuestra relación con el tiempo mismo. La obsesión humana con el viaje en el tiempo revela algo fundamental sobre nuestra psicología. Queremos corregir errores del pasado. Queremos ver el futuro. Queremos escapar de la tiranía del tiempo que nos arrastra inexorablemente hacia adelante, hacia el envejecimiento, hacia la muerte. El viaje en el tiempo representa, en su nivel más profundo, un deseo de control sobre lo que es fundamentalmente incontrolable. Todas las grandes religiones y filosofías han lidiado con nuestra relación con el tiempo. Los budistas hablan de la impermanencia, la idea de que todo cambia y nada dura. Los estoicos enseñaban a aceptar lo que no puedes controlar, incluido el paso del tiempo. Los cristianos contemplan la eternidad, una existencia fuera del tiempo. En todas estas tradiciones hay un reconocimiento de que el tiempo es tanto nuestro hogar como nuestra prisión. La física moderna nos ha mostrado que el tiempo es mucho más extraño de lo que nuestras intuiciones sugieren. No es el río uniforme que Newton imaginaba. Es maleable, relativo, entrelazado con el espacio en una estructura que puede curvarse y retorcerse. En cierto sentido, la física nos ha liberado de la visión simplista del tiempo. Pero al hacerlo, ha reemplazado certeza con misterio. Considera lo que hemos aprendido. Si viajas lo suficientemente rápido, literalmente experimentas menos tiempo que alguien que permanece quieto. Esto no es subjetivo o ilusorio. Es tan real como la diferencia entre estar aquí y estar allá. El tiempo es un aspecto de la geografía del universo, no un telón de fondo absoluto contra el cual ocurren los eventos. Esto significa que tu futuro, en cierto sentido, ya existe. Está allá afuera en el espacio-tiempo, esperando a que tu línea mundial llegue a él. Y tu pasado todavía existe, en otro lugar del espacio-tiempo, tan real como tu presente. Eres una estructura de 4 dimensiones,
un gusano temporal que se retuerce a través del espacio-tiempo desde tu nacimiento hasta tu muerte. Esta visión, aunque científicamente sólida, es psicológicamente difícil de aceptar. Sentimos que vivimos en un presente en movimiento, no que somos estructuras de 4 dimensiones. Sentimos que el futuro está abierto, lleno de posibilidades, no predeterminado. Y tal vez ambas perspectivas son verdaderas de alguna manera que aún no comprendemos completamente. El físico y filósofo Carlo Rovelli ha escrito bellamente sobre esto. Argumenta que el tiempo emerge de nuestra perspectiva, de nuestra incapacidad de ver el universo completo de una vez. Desde el punto de vista del universo completo, todo el tiempo existe simultáneamente, pero desde nuestra perspectiva limitada dentro del universo, experimentamos el flujo del tiempo. Es como leer un libro. El libro completo existe todo a la vez, todas las páginas están ahí, pero cuando lo lees, lo experimentas en secuencia, una página tras otra. Tu experiencia del libro es temporal, aunque el libro mismo no esté cambiando. Quizás nuestra experiencia del tiempo es similar, una secuencia a través de algo que, desde una perspectiva más amplia, simplemente es. Esta perspectiva nos ofrece una forma de pensar sobre el viaje en el tiempo que es menos sobre máquinas y más sobre puntos de vista. Si todo el tiempo existe, entonces viajar en el tiempo podría ser simplemente cuestión de cambiar tu perspectiva, de acceder a diferentes partes del espacio-tiempo. Pero nuestras limitaciones, físicas, tecnológicas y posiblemente fundamentales, nos mantienen atrapados experimentando el tiempo de manera lineal. Hay también algo profundo en el hecho de que el viaje al futuro es fácil en principio, mientras que el viaje al pasado es difícil o imposible. Esto refleja una asimetría fundamental en el universo. El pasado está fijo, el futuro está abierto. Puedes moverte hacia el futuro a diferentes velocidades, pero regresar al pasado enfrenta barreras que podrían ser insuperables. Esta asimetría está relacionada con la segunda ley de la termodinámica, el aumento inevitable de la entropía. El tiempo fluye en la dirección de entropía creciente. Esto es lo que crea la diferencia entre pasado y futuro, lo que los físicos llaman la flecha del tiempo. Puedes ir con la flecha, pero ir contra ella puede ser fundamentalmente imposible. Pero incluso si nunca podemos construir una máquina del tiempo, la búsqueda de entender si es posible nos ha enseñado cosas extraordinarias sobre la naturaleza de la realidad. Nos ha mostrado que el tiempo no es lo que parece, que el espacio y el tiempo están entrelazados, que la causalidad, aunque fundamental para nuestra experiencia, podría tener límites o excepciones que aún no entendemos completamente. Y nos ha recordado que hay misterios profundos en el corazón de la física, preguntas que aún no hemos respondido sobre cómo funciona el universo en su nivel más fundamental. La pregunta de si los viajes en el tiempo son posibles está conectada con la pregunta de cómo unificar la mecánica cuántica y la relatividad general. ¿Cómo funciona la gravedad a escala cuántica? ¿Qué es realmente el espacio-tiempo? Estas son preguntas que la próxima generación de físicos trabajará para responder. Y cuando tengamos esas respuestas, cuando tengamos una teoría completa de la gravedad cuántica, finalmente sabremos con certeza si las máquinas del tiempo son posibilidades reales o imposibilidades fundamentales. Hasta entonces podemos maravillarnos ante la extrañeza del tiempo. Podemos apreciar que cada momento que experimentamos es único, que el tiempo se mueve solo en una dirección para nosotros, llevándonos hacia futuros desconocidos. Hay algo precioso en eso, en la irreversibilidad del tiempo, en el hecho de que cada momento, una vez vivido, se convierte en parte del pasado inmutable. Si pudiéramos retroceder y cambiar el pasado, si el tiempo fuera completamente navegable como el espacio, perderíamos algo importante. Perderíamos la urgencia del presente, el significado de nuestras elecciones, la responsabilidad que viene con saber que nuestras acciones crean un pasado que no puede ser deshecho. Tal vez el universo, en su sabiduría, ha hecho el viaje al pasado imposible no para limitarnos, sino para darnos algo valioso: la autenticidad de la experiencia, el peso de la elección, la realidad de las consecuencias. Cada momento importa precisamente porque es único e irreversible.
En cuanto al viaje al futuro, bueno, ya estás haciéndolo. Cada segundo que pasa, viajas un segundo hacia el futuro. Y aunque no puedes acelerar dramáticamente ese viaje sin tecnología que no tenemos, puedes elegir qué hacer con el tiempo que experimentas. Puedes vivir plenamente en el presente, sabiendo que es el único momento al que realmente tienes acceso. Los estoicos tenían un concepto llamado amor fati, amor al destino. La idea de abrazar todo lo que sucede, incluido el paso del tiempo, como necesario y bueno. No porque cada momento sea placentero, sino porque es tu momento, tu experiencia, tu vida desdoblándose en el único tiempo que tienes. La ciencia del viaje en el tiempo nos ha llevado a través de algunas de las ideas más profundas de la física moderna. Hemos visto cómo Einstein revolucionó nuestra comprensión del tiempo, cómo los agujeros de gusano podrían en teoría conectar diferentes momentos, cómo las paradojas desafían nuestra lógica, y cómo el universo parece tener defensas incorporadas contra la violación de la causalidad. Hemos aprendido que el viaje al futuro es real, y lo hemos demostrado. Hemos visto que el viaje al pasado es matemáticamente posible en ciertos escenarios, pero probablemente imposible en la práctica, y posiblemente prohibido por leyes más profundas que aún no entendemos completamente. Pero, más que nada, hemos contemplado nuestra relación con el tiempo, ese aspecto fundamental de la existencia que nos define y nos limita, que nos da vida y nos lleva hacia la muerte, que es tanto nuestro mayor regalo como nuestro mayor desafío. Hay una belleza en vivir en el tiempo, en experimentar el flujo de momentos, en saber que el presente es fugaz y precioso precisamente por su temporalidad. Las máquinas del tiempo, si existen, podrían permitirnos escapar de esta corriente. Pero tal vez lo más sabio es no buscar escapar, sino aprender a nadar. Cada momento que experimentas es único en toda la historia del universo. Nunca volverá. No puedes retroceder y vivirlo de nuevo. No puedes adelantarte para evitarlo. Todo lo que puedes hacer es estar presente en él, consciente de su singularidad, consciente de que eres un viajero temporal yendo solo en una dirección, creando un camino a través del espacio-tiempo que es únicamente tuyo. Cuando mires el reloj y veas pasar los segundos, recuerda, estás presenciando el fenómeno más misterioso del universo. El tiempo, esa dimensión extraña que no es del todo como el espacio, que fluye y se curva, que puede ralentizarse pero tal vez nunca revertirse, que nos lleva a todos hacia adelante, hacia destinos desconocidos. Y en ese viaje inevitable hacia el futuro, en esa aventura unidireccional a través del tiempo, hay algo profundamente humano, profundamente hermoso y profundamente significativo. No necesitamos una máquina del tiempo para viajar a través del tiempo. Ya estamos en el viaje más extraordinario posible. El viaje de estar vivo, aquí, ahora, en este momento único en la historia infinita del cosmos. Si esta exploración de los viajes en el tiempo, la física del espacio-tiempo y la naturaleza de la realidad ha despertado tu curiosidad sobre los misterios del universo, te invito a suscribirte al canal. Porque hay innumerables maravillas esperando ser exploradas, innumerables preguntas sobre la naturaleza de la existencia que la ciencia está trabajando para responder. Y cada una nos revela algo nuevo sobre nuestro extraordinario lugar en este vasto y misterioso cosmos. Gracias por acompañarme en este viaje a través del tiempo, el espacio y las profundidades de la física moderna. Hasta nuestro próximo encuentro con las grandes preguntas que nos hacen humanos.